ahí la pantalla? La clase está. Elegí hacerlo con esta foto, que justamente con esto que les digo que estoy media nerviosa, quería que empiecen hablando ustedes y que me cuenten a ver si alguno se da cuenta de qué es la foto esta que tenemos acá. Bien. Bien. Sí, bien. Perfecto, la mayoría está de acuerdo, o por lo menos las personas que opinaron dijeron que era miel, y creo que la pauta nos lo da un poco el color, pero me parece que también se dan un poco de cuenta porque da la sensación de que está chorreando, pero más o menos lentamente, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien, ¿por qué elegí entonces empezar con esta foto? Para darnos una idea de que más allá de que en la foto nosotros nos da la sensación de movimiento, si hubiésemos visto un videíto podíamos terminar de definir si esto era miel o era algún agua coloreada. ¿Sí? Es decir que en este tema que vamos a hablar de viscosidad, que quería de alguna forma resaltar la importancia que tiene el movimiento, porque va a ser una de las propiedades de las macromoléculas en solución, que ya han empezado a ver en las clases anteriores, pero particularmente le agregamos ahora que es una propiedad hidrodinámica. Quiere decir que se va a relacionar con el movimiento. Entonces que de esto no nos vamos a poder olvidar en el resto de la clase. Para armar o para tener una idea de cómo vamos a ir organizando la clase, vamos a hacer primero un repaso de lo que era la definición de viscosidad. Me parece que esto seguramente igual lo han visto algo en física, pero lo vamos a volver a plantear. Vamos a hablar de casos particulares que nos van a ir sirviendo para comprender la derivación de las fórmulas y de las ecuaciones que vamos a trabajar. Primero partiendo de la viscosidad de suspensiones de partículas, empezando por las esféricas y continuando por elipsoides de revolución. Vamos a seguir después sí por viscosidad de soluciones de macromoléculas, donde van a aparecer las interacciones y la solvatación, para después llegar a conversar cómo se hace la determinación experimental de la viscosidad intrínseca. En esto me detengo un minutito, que si ustedes miran el cronograma, más allá de que vieron que no estamos coincidiendo las fechas con lo que se había propuesto, sí van a ver que había destinadas 2 clases a viscosidad. Una era más teórica, que es esta, y una que se relacionaba con el práctico. En esta vamos a hacer una pequeña mención de las cuestiones experimentales, pero lo que es más propiamente dicho relacionado con el práctico, esa segunda clase de viscosidad, la vamos a guardar para más adelante, cuando tenga sentido, cuando estemos más prontos, más cerca de hacer el práctico. ¿Sí? Esto es como para que sepan que vamos a tener esta única clase por ahora de viscosidad. Después vamos a ver la relación de la viscosidad intrínseca con la forma y el tamaño de las macromoléculas, y por último, las aplicaciones, que va a ser justamente la relación que vamos a tener entre lo que veamos en esta clase de hoy con los ejercicios que van a tener en la guía. Entonces, tenemos acá 2 placas paralelas, entre las cuales vamos a tener líquido, ¿sí? Si muevo así el cursor, ¿lo ven? ¿Eso también? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos las 2 placas paralelas, tenemos líquido, aplicamos una fuerza sobre una de las placas y eso nos va a generar ¿qué cosa? Que tenemos un desplazamiento de una de las placas respecto de la otra, y no sé si esto lo recuerdan, que vamos a tener como una pequeña capita de líquido que va a permanecer unida a la placa de abajo, es decir, cuya velocidad va a ser 0, ¿sí? No se va a mover, y una pequeña capita de líquido que se va a mover a la misma velocidad que se mueve la placa de arriba. Y que en el medio vamos a tener distintas capitas de líquido, en este caso que tenemos capitas justamente, no sé si se acuerdan que han charlado de flujo laminar, vamos a tener distintas capitas de líquido que se van a mover a distintas velocidades, lo cual podemos ver que va a aparecer un gradiente de velocidad en el eje Y, ¿sí? Es decir, vamos a tener distintas velocidades en función de la posición vertical que tenga esa capita de líquido. Con lo cual, esto nos va a servir para relacionar la fuerza que estamos aplicando con ese gradiente de velocidad, que va a ser entonces la derivada de la velocidad respecto de la posición en el eje Y, el área que tiene esta placa y la propiedad del fluido de la cual estamos hablando, que es la viscosidad. Y que justamente también
una forma de darse cuenta de que estamos hablando cuando hablamos de viscosidad es, de alguna forma, la medida de la resistencia que tiene un fluido a moverse, a fluir. Profe, Sí. la plaquita que parece roja, ¿qué sería? O sea, lo del medio es agua. Lo del medio agua o un líquido, y lo de arriba un metal, ponele. Ah, está bien, ¿Sí? gracias. Esto un metal y este otro metal. O plástico. O vidrio. Otra cosa, sería otro material. ¿Se nota? Sí. Bien. Si queremos independizarnos de la geometría de estas plaquitas, es decir, si queremos de alguna forma obtener alguna fórmula que no dependa de el área que tenemos acá, vamos a hablar entonces de presión de cizalladura. En vez de fuerza, hacemos justamente la fuerza sobre el área para obtener una presión, y lo vamos a poder relacionar también con el gradiente de velocidad a través de la viscosidad. Esto justamente vamos a ver que, esto que les decía hace un ratito, recordar esto del tema del flujo laminar, que también creo que lo han visto en física, y mencionarles que si la viscosidad es independiente del gradiente de velocidad o de la fuerza aplicada, vamos a hablar de que tenemos un fluido newtoniano. De la misma manera, como para hacer un poco de memoria, porque me parece que esto también seguramente lo han visto, si hacemos el análisis dimensional que tiene que tener la viscosidad, nos damos cuenta que va a tener unidades de presión por tiempo. Y que justamente si hablamos del sistema internacional va a ser Pascal por segundo, o bueno, si lo pensamos en función de desarrollar de alguna forma las unidades para tener unidades fundamentales, bueno, acá no tenemos fundamentales, pero acá sí, en el CGS nos queda expresado de esta manera, y esta unidad se llama PUA, que también es una unidad que se utiliza demasiado y por eso tiene un nombre especial. Habiendo hecho esto, repasito, ¿alguna duda? No, profe. Bien, pasamos entonces a ver qué es lo que ocurre cuando a esto que intenta simular otra vez las dos placas con el líquido en el medio, y de alguna manera pensar que tenemos las moleculitas de líquido ahí sueltas, y hacemos mover la placa de arriba, vemos esto que decíamos, que las placas se mueven a distinta velocidad, ¿sí? Pero nosotros estábamos hablando de que en algún momento queríamos llegar a las macromoléculas. Entonces, tenemos que ver cuál es el efecto de agregar una macromolécula a esto. ¿Y qué vamos a ver? Que el hecho de que aparezca una macromolécula nos va a generar una mayor dificultad a la hora de que el fluido fluya. Quiere decir que va a tener un efecto sobre la viscosidad que va a ser incrementarlo. ¿Eso se nota? Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, sí. entonces, vamos a charlar de cómo fue que esto se fue desarrollando. La primera aproximación que vamos a plantear es la de las partículas suspendidas en un fluido, particularmente esferas rígidas que no tienen interacciones. Y el modelo para esto puede ser, por ejemplo, suspensión de levaduras o de esferas de vidrio. Entonces, ahora, entre estas dos plaquitas tenemos el fluido, teníamos esas capitas que originalmente se movían, pero nos aparecen esferas de estas partículas que se nota también que el tamaño que tienen de alguna forma va a ralentizar ese movimiento. Y se encontró empíricamente, quiere decir a través de la experimentación, se encontró esta relación que vincula la viscosidad que tiene esa suspensión con la fracción de volúmenes de las partículas en suspensión. Entonces vamos de a poquito. Se definió, porque eso era lo que quedaba, de alguna manera que resultaba más útil para el planteo de la fórmula, la viscosidad relativa. ¿Qué es la viscosidad relativa? La viscosidad que tiene la suspensión de la cual estamos hablando sobre la viscosidad que tenía el solvente cuando estaba solo puro. Y esa viscosidad relativa se encontró que tenía una relación lineal con la fracción de volúmenes, cuya ordenada al origen valía 1 y la pendiente 2,5. Esto, digamos, no tiene un desarrollo teórico, sino que se encontró de forma experimental. Ahora, ¿qué es la fracción de volumen ocupada por la partícula? Imaginemos que
tenemos todo este volumen y que únicamente tenemos estas 3 particulitas. Y que del total de este volumen, pongámosle que vale 100, ¿sí? 100 mililitros. Y tenemos que esta ocupa 3 mililitros, 3 mililitros y 3 mililitros. ¿Qué vamos a decir? Que la fracción de volumen ocupada por las partículas acá, ¿cuánto vale? 9, sí. Claro, sería 9% o 0,09. Si uno lo piensa que es una fracción, lo tenemos que pensar no como porcentaje, sino como una división, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esa fracción de volumen, o sea, venía bien pensado, lo que nos faltaba era esto de pensar que era una fracción. La fracción de volumen va a ser entonces el volumen total ocupado por las partículas que tenemos en la suspensión sobre el volumen total que tenemos de suspensión. Ahora, si en vez de tener 3 particulitas que cada uno ocupaba 3 mililitros, tenemos una mucho más grande que ocupa 9 mililitros, en definitiva, la fracción de volumen, ¿cómo nos va a quedar? Igual. Igual. Con lo cual, ahí veníamos esta primera cuestión de que si tenemos muchas más chiquitas o una más grande, no nos importa mientras que la fracción de volumen se mantenga constante. Quiere decir que vamos a ver el mismo efecto sobre la viscosidad relativa y sobre la viscosidad de la suspensión. ¿Se nota? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Esto de la relación de volúmenes resultó útil para el planteo de esta vinculación con la viscosidad relativa, pero sin embargo uno no suele expresar nada como la fracción de volúmenes, ¿sí? Entonces vamos a ya ir viendo cómo lo podemos vincular con otras cosas que ustedes ya han estudiado en la clase pasada. Primero, una de las cosas que nosotros solemos usar, uno de los parámetros que solemos usar es la concentración. En vez de hablar de fracción de volúmenes, solemos usar concentración en un montón de unidades, y justamente van a ver que la unidad que vamos a utilizar mucho acá en las medidas de viscosidad va a ser gramos sobre mililitro o centímetro cúbico. No es de las más frecuentes, pero es la que vamos a utilizar y ya vamos viendo ahí. Entonces, la concentración de las partículas, ¿qué va a ser? Los gramos que tenemos de partícula por cada centímetro cúbico de suspensión. Mientras que el volumen específico parcial va a ser los centímetros cúbicos de ¿quién? De absoluta. Exactamente, o de partícula, como para seguir manteniendo acá el mismo término, por gramo de partícula. Quiere decir que si hacemos este producto, llegamos justamente a la relación entre el volumen de la partícula y el volumen total de la solución o de la suspensión. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Bueno, si venimos bien entonces con las esferas, y esto se va entendiendo, pasamos entonces a ver qué ocurre con los elipsoides de revolución, que seguimos sin interacciones. Hay otra ecuación que también vamos a encontrar que tenemos una relación lineal entre la viscosidad relativa y la fracción de volúmenes, solamente que ahora aparece que la pendiente de esa relación lineal tiene otro valor, y ese otro valor lo vamos a denominar factor forma. Se llama factor forma justamente porque se va a relacionar con la forma que tiene la partícula en este caso. Entonces, recordando un poco las formas de los elipsoides de revolución que habían visto con Viviana, que eran los oblatos y los prolatos, vamos a ver que ese factor forma va a ser función, o va a depender del cociente axial, es decir, de la relación A sobre B. Y de tal manera va a depender que va a ser una función creciente. Quiere decir que si el cociente axial crece, el factor forma también va a crecer. Y si nos fijamos que si esto aumenta sin modificar más nada, vamos a ver que la viscosidad relativa aumenta. Y si la viscosidad relativa aumenta, en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la viscosidad de la suspensión era la que estaba aumentando. ¿Y cuál va a ser entonces la relación que tenga el factor forma con justamente la forma de la partícula? Se va a relacionar con la simetría. ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que tenemos mayor cociente axial, vemos por un lado
que tengo una función para el prolato y otra para el oblato. Quiere decir que no es lo mismo el efecto que va a tener el cociente axial sobre el factor forma para las distintas conformaciones. Y a su vez, que a medida, esto que charlábamos hace un ratito, a medida que aumenta el cociente axial, vamos a ver que aumenta el factor forma, y este cociente axial aumentando, ¿qué significa? Que se nos va estirando esto, o se nos va aplastando esto, en cualquier caso, pero que, en definitiva, no quiero sacar de compartir para hacérselo con las manitos, pero si tengo un pepinito, que sería un prolato, y el cociente axial se hace cada vez más grande, quiere decir que ese pepinito los voy estirando, ¿sí? Se va cada vez más alargando. Y si tengo un zapallito redondo, que sería el oblato, y voy aumentando el cociente axial, ¿qué quiere decir? Que se va haciendo más gordito o que lo voy aplastando. De cualquier forma, se va haciendo cada vez más asimétrico. ¿Se nota? Sí, profe. Sí, Bien. sí, Esto también lo que nos permite darnos cuenta es otra cosa. Que si tuviéramos un cociente axial de 1, quiere decir que A y B valgan lo mismo, estaríamos en un caso muy particular, que ¿cuál sería? Que tendríamos una esfera, porque si los dos son lo mismo, A y B serían el radio directamente. Y fíjense que en esta misma gráfica vemos que si el cociente axial vale 1, nos da que el factor forma vale 2,5. Quiere decir que esta ecuación sigue siendo válida si la pensamos también para las esferas. Con lo cual, vamos un pasito adelante, que ya esto nos involucra todos los elipsoides de revolución. Bien. Vamos ahora entonces a pensar para las macromoléculas. Si tenemos macromoléculas, vamos a tener interacciones. Y si aparecen las interacciones, significa que esta ecuación que aprendimos recién ya no nos va a alcanzar. ¿Qué vamos a necesitar? Un desarrollo en serie. Vamos a necesitar más términos que involucren justamente esta fracción de volúmenes al cuadrado, al cubo y demás, o sea, una ecuación polinómica. Como se pone un poquitito más complicado, vamos a tratar siempre de, esto creo que ya lo han visto en varias ocasiones acá en Físico-Química 2, de tratar de encontrar alguna expresión o algún parámetro que dependa de la sustancia, que no dependa tanto de las condiciones en las cuales estamos. Creo que ya lo hemos charlado, bueno, en las consultas, ¿no? Pero lo han visto en otras clases, que por ejemplo, cuando hablamos de conductancia, queremos obtener un valor que no dependa de la concentración. Bueno, ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero siempre estamos tratando de encontrar algo que sea propio de la sustancia y no tanto de las condiciones en las que estamos. Es por esto entonces que vamos a ver cómo podemos sacarnos de encima esto de la relación de volúmenes o la fracción de volúmenes. Lo primero que vamos a hacer es este 1 que teníamos acá, pasa restando para el otro lado. Y nos queda entonces esta expresión que es viscosidad relativa menos 1, y del otro lado nos queda todo el polinomio de la fracción de volumen. Si analizamos un poquito esto de la viscosidad relativa menos 1, nos damos cuenta, o nos acordamos, que la viscosidad relativa era la viscosidad de, en este caso, la solución sobre la viscosidad del solvente. Y podemos pensar que este 1 va a ser la viscosidad del solvente sobre la viscosidad del solvente, de manera de poder sacar denominador común y tener entonces que la viscosidad relativa menos 1 la podemos plantear como la viscosidad de la solución menos la viscosidad del solvente sobre la viscosidad del solvente. ¿Se entendió esta cuentita? sí, Sí. profe. Bien. Sí, Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho hace un rato de que la viscosidad de la solución iba a ser siempre mayor que la viscosidad del solvente? Porque era que justamente el agregado de soluto nos iba a modificar, la viscosidad, pero justamente que nos hacía más difícil el fluir, con lo cual nos dábamos cuenta de que esta viscosidad iba a ser mayor que la del solvente. Esto para darnos cuenta de que esta cuenta nos va a estar dando un valor positivo. Y de esto, con esta fórmula, queda definida la viscosidad específica, que
¿qué va a ser entonces? La viscosidad de la solución menos la viscosidad del solvente, o sea, es cuánto aumenta la viscosidad por culpa del agregado de la macromolécula, relativizado a la viscosidad que tenía el solvente. Entonces ahora vamos a poner acá viscosidad específica. Sin embargo, vemos que todavía esto depende muchísimo de la fracción de volúmenes, y si nos acordamos de esto que habíamos charlado hace un rato, que la fracción de volúmenes la podíamos relacionar con la concentración y con el volumen específico parcial, reemplazamos cada vez que aparece fracción de volumen. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer para independizarlo de la concentración? Ya igual de pista lo tienen en la Dividirlo por concentración. Perfecto, lo dividimos por la concentración. Entonces, vieron que siempre también esto, intentamos dividir por la concentración, nos queda entonces la viscosidad específica sobre la concentración, que se llama viscosidad reducida, que no le pusimos acá nombre para no meterle tanto símbolo, y acá nos queda entonces, nos sigue quedando todavía un polinomio que va a seguir dependiendo de la concentración. Pero bueno, ya también esto lo han visto en el caso de la conductancia, que como que el último remedio, la última cosa que podemos hacer cuando queremos independizar de la concentración y todavía no nos sale, ¿qué hacemos? Pensamos a dilución infinita. Es decir, hacemos que la concentración tienda a cero, pensamos en soluciones infinitamente diluidas, y vemos que en ese caso, si vamos acá, en todos estos casos se nos va haciendo cero la concentración, ¿qué nos queda? Que el límite entonces de la viscosidad específica sobre la concentración, cuando la concentración tiende a cero, va a ser solamente este término, el que no dependía de la concentración. Y a esto es que finalmente decimos, bueno, esto realmente depende ya de la macromolécula que tenemos dando vuelta ahí, y lo vamos a denominar viscosidad intrínseca. ¿Dudas hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy claro cuando pasaste el 1 restando. O sea, cuando definís viscosidad específica, solo eso. Bien. No, ese paso. ¿Por qué lo pasamos restando sí? Eso sí. Sí, sí, sí. Y esto sería, esta cuentita estimo que es tu problema. Exacto. Sí, Bien. ese. Lo podemos pensar distinto como yo te lo expliqué. De sacar denominador común. Entonces, si se acuerdan cómo era, piensen. Sí. Denominador común, ¿qué es esto? Entonces hago esto por esto dividido esto. Y me queda Sí. esto. Y ahora hago esto por esto dividido 1 también. Claro, y te queda. Sí, ahí lo entendí. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Sí. el volumen 2, ¿no podría ser también la inversa de la densidad? Bueno, ahora, digamos, ustedes vieron que se relacionaba con las medidas de densidad. En la diapo que viene vamos a ver cómo es la cuestión con esto. Ok. Va a ver que por qué no. Pero, digamos, ¿se acuerdan que esto lo han visto con Viviana y que justamente sí se relacionaba con medidas de viscosidad? Pero ahora creo que con lo que viene te contesto. Si no te contesto, me lo volví a preguntar después de eso. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Dale. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se entienda? Bueno, seguimos. Vamos ahora a ver entonces qué ocurre cuando tenemos solvatación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos imaginábamos que teníamos la macromolécula, acá va con una forma, bueno, de cualquier forma, es una macromolécula compacta con una forma media extraña, que en realidad es más parecida a las macromoléculas verdaderas que los elipsoides de revolución. Y la pensamos que va a tener una determinada solvatación, o si pensamos que trabajamos en agua, una determinada hidratación. ¿Eso qué significa? Que va a tener una cantidad de solvente que está unido fuertemente. ¿Y qué significa que esté unido fuertemente? Que si la macromolécula se mueve, ese solvente se mueve con la macromolécula. Y se diferencia del solvente del seno de la solución, en que el solvente del seno de la solución se mueve libremente, o sea, se mueve por su propia cuenta. Entonces, vamos a ver
que podemos diferenciar que hay una determinada cantidad de solvente que va a estar unido a la macromolécula y una cantidad que no. Y además las propiedades que tiene ese solvente unido a la macromolécula no siempre coinciden con las propiedades que tiene el solvente libre. Quiere decir que, ya que hablábamos de que esto de la viscosidad incluye o se relaciona con la macromolécula en movimiento, sí o sí, si nosotros vemos que la macromolécula, en vez de moverse sola, se mueve con una cantidad de solvente pegoteado, vamos a ver que en algún lado en esta fórmula tenemos que tener en cuenta la hidratación o la solvatación. Como esto ya habíamos visto que se relacionaba con la forma, es decir, con la simetría que tenía, sin duda tiene que venir incluido acá, en el volumen específico parcial. Quiere decir, tenemos que tener ahí en cuenta esto que hablábamos, que era el volumen que ocupaba, o el volumen ocupado, en este caso por macromolécula, respecto de, por unidad de masa de macromolécula en este caso, tenemos que ver que ese volumen ocupado también tiene que incluir el volumen que ocupa el solvente que está unido fuertemente a esa macromolécula. Y ahí creo que es donde viene la respuesta a la pregunta de la compañera, que si uno determinara de alguna manera la densidad de la macromolécula seca o anhidra en ausencia de solvente, no se iría a relacionar con esto que estamos hablando acá, que tengo que considerar todo lo que se mueve junto con la macromolécula. Quiere decir que ahora vamos a llamar, para decirlo más correctamente, en vez de acá poner este volumen específico parcial, vamos a hablar de volumen hidrodinámico específico parcial, quiere decir es el que tiene en cuenta todo lo que se mueve junto con la macromolécula. Quiere decir que tiene que incluir el solvente. Vamos ahora a más allá de que en esta parte, en este gráfico, estaba comentado como solvatación, vamos ahora a hablarlo en forma general como si fuera que tenemos solvente agua, que va a ser la mayoría de los casos con los que vamos a trabajar. Si nosotros, entonces, queremos tratar de encontrar una expresión para este volumen hidrodinámico específico parcial, tenemos que pensar entonces que por cada gramo de macromolécula, ¿qué va a ocupar volumen? Bueno, por un lado vamos a tener el volumen que va a ocupar la macromolécula en sí misma, es decir, el volumen específico parcial de la macromolécula anhidra, es decir, solo la macromolécula, y tiene que estar contemplado el volumen que ocupa el agua o el solvente unido a la macromolécula por gramo de macromolécula. Entonces acá tenemos dos factores. Primero, el volumen específico parcial del solvente que está unido a la macromolécula, es decir, el volumen que ocupa un gramo de solvente unido a la macromolécula, y el grado de hidratación, que es la cantidad de masa de solvente unida por gramo de macromolécula. Entonces, en esta ecuación que teníamos, en la cual teníamos la definición de la viscosidad intrínseca, vamos a ver ahora que vamos a incorporar el volumen hidrodinámico específico parcial, que vemos que entonces tiene relación con el volumen específico parcial de la macromolécula anhidra y el volumen específico parcial del solvente unido a la macromolécula. La cuestión es que no tenemos ni idea cuánto vale cada uno de estos dos volúmenes específicos. Vamos a ver cómo podemos hacer. Bien, Sí, profe. entonces, es así como ustedes lo tienen distribuido y nos acordamos de la definición de volumen específico parcial, que era esta que está acá. ¿Qué significa? Que para obtener una expresión del volumen específico parcial a partir de la expresión que ustedes obtuvieron, que es muy parecida a esta, ¿qué tenemos que hacer? Derivar respecto de M2. Con lo cual, vamos a ir viendo pasito a paso cómo nos va quedando. Entonces, ¿se acuerdan que si tenemos la derivada de una suma, tenemos que ir derivando término por término? Entonces, ¿qué nos va a quedar cuando derivamos esto? M2. B2 te queda. Exactamente, B2H anhidro, perfecto. Cuando derivamos esto,
todo menos el M2. Exactamente. Cuando derivamos la primera parte que les quedó acá, que les queda M1 por B1, 0. perfecto. Y cuando derivamos el último pedacito, Te queda todo menos el M2, sería el perfecto. delta. Bien. Con lo cual, fíjense que nos queda como nos fue apuntando el compañero, teniendo en cuenta que acá tenemos un signo menos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una expresión que nos vincula ese volumen que habíamos calculado, lo derivamos y podemos obtener entonces toda esta expresión con el volumen específico parcial, que es el que ya aprendieron a determinar experimentalmente por medidas de densidad. La cuestión es que hace un ratito estábamos de acuerdo en que esto que está acá era igual. Profe, Sí, una pregunta. Cuando vos derivás M1 por B1, sí, es 0 porque. Está, porque no, era M2. Vos derivabas por M2. Ahí está. exactamente, porque se acuerdan que cuando derivamos tiene que aparecer la variable. Si no está la variable es como una constante y cuando derivo me queda 0. ¿Sí? Sí. Bien. Hace un ratito habíamos pensado que esto que estaba acá era lo que iba a ser igual al B2H. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bien. Con lo cual podemos volver a escribir esta ecuación reemplazando todo lo que tengo acá recuadradito por el B2H. ¿Y qué podemos hacer? En realidad nuestro objetivo era encontrar una expresión para el B2H y entonces ¿qué hacemos? Reordenamos esto, quiere decir pasamos esto sumando para el otro lado y tenemos una expresión para el B2H que entonces ahora ya no depende de esas cosas que no conocíamos antes. No depende ni de esto ni de esto. Va a depender del volumen específico parcial que podíamos determinar por densitometría que aprendieron la clase pasada. ¿Se acuerdan? Eso lo han visto, ¿cierto? Sí. Profe, ¿podés repetir lo último que dijiste? Sí. Fíjense. Que va a depender de. Perdón. Sí, no hay problema. Llegamos a esta expresión, ¿sí? O sea, este despeje creo que en eso no hay problema. Si hay, me avisan. La cuestión es que llegamos, tenemos dos expresiones de B2H, ¿ven? Esta que está acá y esta que está acá. Esta que está acá, el problema que teníamos era que no conocíamos ni esto ni esto, que era lo que teníamos en la diapo anterior. No sabíamos cuánto valía cada una de esas. Pero en esta expresión nueva que obtuvimos, nos damos cuenta que podemos calcular el B2H a partir de este valor, que es el que determinamos por densitometría, y de este valor, que también lo determinamos por densitometría. ¿Sí? Quiere decir que ahora puedo encontrar la relación entre la viscosidad intrínseca y los parámetros que determinábamos mediante densitometría. Ahora sí. El factor delta 1S sería la cantidad de solvente unido al soluto. Exactamente. ¿Eso cómo lo determinarías? Bueno, ahí vamos a ver en cada caso, digamos, qué determinaciones uno puede hacer y cuál termina siendo la incógnita. Pero está buena tu pregunta, porque, por ejemplo, puede ser que vos conozcas que tenés una esfera, una macromolécula esférica, entonces conoces esto. Determinás estas dos cosas por signometría, determinás esto por medidas de viscosidad, y entonces podés determinar cuál es el grado de hidratación de la macromolécula, por ejemplo. Claro. O puede ser que mediante otra técnica determines el grado de hidratación, estos dos los sacás por densitometría, calculás la viscosidad intrínseca usando viscosidad, digamos, medida de viscosidad, y sacás el factor forma para saber entonces cuál es la simetría de la macromolécula. Es como que la cuestión es, llegamos a una expresión en la cual los datos que tengamos, o los resultados que obtengamos a partir de estas determinaciones van a depender justamente de complementar las medidas de viscosidad con otras determinaciones. Y que eso en parte es lo que hace interesante todo este tema de macromoléculas, que van a ver que no es que una técnica se usa sola, sino que se usa, digamos, de alguna forma, acompañada de otras, para que entre todas vayamos conociendo mejor la macromolécula. ¿Se nota? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Sí.
Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si alguno se da cuenta que no entendió algo, avisa igual, ¿eh? Si venimos bien, fíjense que ya avanzamos en todo esto, ¿sí? Ya vimos toda esta primera parte. ¿A dónde queríamos llegar ahora? A ver cómo es la determinación experimental de la viscosidad intrínseca, para después entonces poder relacionar esto con el tamaño y la forma de las macromoléculas, y por último ver las aplicaciones. Entonces vamos con esta segunda parte de la clase. Para determinar la viscosidad intrínseca, vamos a preparar soluciones de macromolécula de distinta concentración. Siempre vamos a tener que incluir sí o sí un tubito, una muestra con el solvente puro, porque justamente esto es lo que nos va a permitir determinar la viscosidad del solvente puro. Entonces, preparamos distintas muestras con distintas concentraciones de macromoléculas y le medimos la viscosidad a cada una de ellas. El cómo medimos la viscosidad lo vamos a charlar en la clase cercana al práctico. Hay muchas maneras, ya eso lo vamos a ver entonces un poco más adelante. En el laboratorio hacemos entonces estas soluciones, medimos la viscosidad, que ya vamos a aprender más adelante cómo, y cuando la compu me responda, vamos a ir anotando todo en una tablita, en la cual vamos a tener las concentraciones, la viscosidad, y vamos a calcular entonces, a partir de la viscosidad de cada una de las soluciones y la viscosidad del solvente, cada una de las viscosidades relativas. A partir de las viscosidades relativas, vamos a calcular las viscosidades específicas, restándole 1 a la relativa. Y por último, vamos a calcular la viscosidad específica sobre la concentración, justamente teniendo en cuenta esta columna y esta otra columna. ¿Eso qué nos va a permitir entonces? Nos va a permitir graficar la viscosidad específica sobre C2 en función de C2 y que lo que nosotros habíamos dicho que era la viscosidad intrínseca era el límite cuando la viscosidad específica sobre C2 tendía a 0, es decir, que lo que nos interesa es venir para acá y encontrar la ordenada al origen de esta recta. Esto, vamos a ver que en realidad vamos a trabajar en zonas donde esto nos dé lineal, pero también vamos a encontrar otras condiciones en las cuales puede ser que esto no sea lineal. Cuando hagamos Profe, perdón, sí, ¿se escucha? ¿se escucha mal? ¿Cuál? No, no, yo si pregunto si se me escucha a mí. ¿Qué hay en el eje X en la gráfica? Concentración. La concentración. Concentración. Sí. Gracias. Otra vez no se ve la parte de abajo, ¿eh? No, no se ve, profe. No, no se ve nada. Bueno, qué lástima. Sí, ¿hasta dónde se ve? ¿Hasta acá se ve? Sí, Está bien. Bueno, sí, es la concentración lo que graficamos. Entonces, cuando lo hacemos que tienda a 0 la concentración, es encontrar la ordenada al origen. ¿Ustedes las diapos las llegaron a imprimir o bueno, por lo menos la pueden ver en la compu o en el celular, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Eso lo tienen anotadito después. Vamos a ver después que sale en el video. Bueno, y vamos a ver que si escribimos la expresión o la ecuación completa de la viscosidad específica sobre C2 versus C2, fíjense que acá vemos que la ordenada al origen es la viscosidad intrínseca y que esta sería la pendiente de la recta. Ven que acá sigue, o sea, esto podría continuar, lo que nos daría la sensación de que esto no siempre va a ser lineal, depende de las concentraciones y de las condiciones. Pero si estamos en la zona lineal, quiere decir que se corta acá, van a ver que esta es la pendiente. ¿Qué significa que esta sea la pendiente? Que la viscosidad intrínseca no solo la vamos a ver acá, sino que también va a estar en la pendiente. Con lo cual, si tengo viscosidad intrínseca alta, voy a tener ordenada al origen alta y pendiente alta. Y si la viscosidad intrínseca es bajita, vamos a tener bajos valores de pendiente y bajos valores de ordenada al origen. ¿Se nota? sí, profe. Bien. Igualmente, por las dudas, recalcar que de donde vamos a obtener el valor de viscosidad intrínseca siempre va a ser a partir de la ordenada al origen.
Bien. Bien. Ahora vamos a ver entonces cómo incide la conformación sobre la viscosidad intrínseca, que es un poco justamente más la relación con los ejercicios que ustedes van a hacer de la vida. Vamos a empezar con las formas definidas, quiere decir con todo lo que no es ovillo estadístico. Primera cuestión, ¿algo de esto han visto? Los rangos de valores de los volúmenes específico parcial para macromoléculas, para proteínas, creo que les puso Viviana, y para ácidos nucleicos. Sí, lo puso la profe. Bien, eso ustedes ya van a tener una idea de por dónde andamos, y de todas maneras, el día que les toque hacerlo de forma experimental, bueno, se determina y pueden obtener un valor. Y los grados de hidratación habituales en macromoléculas, particularmente en proteínas, suelen rondar entre 0,2 y 0,4. ¿Qué significa eso? Que por cada gramo de proteína vamos a tener 0,2 gramos de agua, o 0,4 o 0,3. Pero va a andar por ahí. Quiere decir que el 20% del peso de la proteína vamos a tener además esa cantidad de agua. ¿Qué va a pasar para macromoléculas esféricas? ¿Se acuerdan que habíamos arrancado por ahí, que cuando tenemos una esfera, el factor forma vale 2,5, y que vamos a ver si tenemos distintos tamaños de esfera, qué es lo que ocurre? Si vemos que tenemos distintos tamaños de esfera, esto igualmente siempre va a valer 2,5. Si dijimos que estas esferas son, pongámosle, proteínas pero de distinto tamaño, si tienen un determinado volumen específico parcial, no va a andar muy diferente de esto. Y el grado de hidratación, ya dijimos que para las proteínas también tiene un valor que puede oscilar por acá, pero que no va a ser muy diferente. Cuestión, que si aumentamos el tamaño de una proteína esférica, o tenemos distintas proteínas esféricas de distinto tamaño, ¿qué vamos a ver? Que las viscosidades intrínsecas van a ser todas muy similares entre sí, porque no tenemos ninguna variación en ninguno de todos estos parámetros que estamos viendo, ¿sí? Vamos entonces acá a pensar qué rango de valores puede llegar a adoptar la viscosidad intrínseca de macromoléculas esféricas. Entonces, cuando decimos qué rango de valores, quiere decir cuáles son los valores más pequeños que puede tener la viscosidad intrínseca de una macromolécula y cuáles son los valores más altos que puede tener la viscosidad intrínseca de una macromolécula esférica. Profe, una pregunta. Sí. Si el tamaño de tu esfera aumenta, ¿no se te uniría mayor cantidad de solvente? Se va a unir mayor cantidad de solvente, pero la relación, el grado de hidratación va a seguir siendo el mismo. Ah, ok. ¿Sí? Si esta pesa 10, esta 100 y esta 1000, la relación va a seguir siendo, vamos a suponer, 0,3. Entonces, si esta, ya no me acuerdo cuánto dije, si esta pesa 100, vamos a tener 30 de agua. Si esta pesaba 1000, vamos a tener entonces 300 de agua. Es verdad, es más cantidad, pero la relación sigue siendo la misma. ¿Se nota? Sí, gracias. Bien. Entonces, en esto de pensar el rango de valores que puede adoptar la viscosidad intrínseca para macromoléculas esféricas, vamos a ir viendo cuál es el valor más chiquitito de viscosidad intrínseca que podemos tener. Bueno, esto va a valer 2,5, porque dijimos que sí o sí, si es una esfera, esto vale 2,5. ¿Cuál es el valor más chiquitito de volumen específico parcial que podemos tener? Según esto, 0,6. Si alguno dice, no sé, yo me imagino algo que tiene un volumen específico parcial, no sé, 0,5, 0,55, o sea, como exagerando, que lo baje todavía más, si quiere lo hace. Grado de hidratación, más allá de que yo les dije que está entre 0,2 y 0,4, imaginemos no un extremo, que no está hidratada para nada. Entonces, podemos hacer la cuenta considerando que no tengo nada de hidratación, para ser bien exagerados, ¿sí? Esto ni lo consideramos. A ver, ¿alguno se anima a hacer la cuenta cuánto nos da la viscosidad intrínseca en esa condición?
0,5 tomamos el peso. El Dale, tomalo 0,5 o 0,6. Es para tener más o menos un rango. 0,6 da 1,5. sí, 1,20 y pico, ¿eh? Bien. 1,5, si consideramos esto 2,5, esto 0,6 y esto 0. ¿Sí? Vamos ahora a el otro extremo. Esto sigue valiendo 2,5, esto considerémoslo 0,75 y esto 0,4. Y suponiendo que estamos en agua, esto va a valer 1, ¿sí? Porque acá sí, como antes dijo la compañera, va a ser la inversa de la densidad. Vamos a calcularlo ahí, a ver cuánto nos da. ¿2,86? Bien. Entonces, quiere decir que cuando tengamos esferas, ya sea el extremo de que directamente está deshidratada, no tiene nada de agua unida, y que tiene un volumen específico parcial recontra bajo, a el otro extremo, que está recontra hidratada y tiene el volumen específico parcial más alto de todos, fíjense que vamos a estar entre 1,5 y 2, ya no me acuerdo cuánto dijimos, 2,6 más o menos. Tenemos un rango relativamente pequeño de viscosidades intrínsecas, ya vamos a ver por qué decimos que eso es pequeño, vamos a ver otros ejemplos, y además de esto que estuvimos charlando, como nada de lo que aparece en esta fórmula se puede relacionar con el peso molecular, vamos a ver que la viscosidad intrínseca para las esferas no depende del peso molecular. ¿Está? Esto es como que lo que nos tenemos que llevar de esta diapositiva. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Ahora entonces vamos para los elipsoides de revolución. Para los elipsoides de revolución, ¿se acuerdan que habíamos visto que el factor forma dependía del cociente axial? De vuelta, si nosotros estamos considerando que tenemos una proteína o una macromolécula determinada, el volumen específico parcial no va a depender de su peso molecular, porque una propiedad específica, y si consideramos también que el grado de hidratación, es decir, esa relación, tampoco depende del peso molecular, porque como hicimos justamente recién el ejemplo, la cantidad absoluta de masa de agua puede variar, pero la relación sigue siendo la misma. Vamos a ver entonces qué ocurre si tenemos, por ejemplo, prolatos. Si tenemos prolatos de distinto peso molecular, yo me los imaginé así, pero en realidad no es la única forma. Yo me imaginé que a medida que aumentaba el peso molecular, se hacían cada vez más larguitos. Podría haber sido que no, ¿sí? Que fuera diferente, que se hicieran cada vez más anchitos. Yo me lo imaginé que se hacían cada vez más larguitos. Esto les digo que depende cómo se lo imagina cada uno, la conclusión a la que llega. ¿Está? Eso es a estar atento. Entonces, en esto que me imaginé yo, como son cada vez más larguitos, vemos que el cociente axial es cada vez más grande, ¿sí? Porque son cada vez más asimétricos. Y si estos prolatos son cada vez más asimétricos, su cociente axial cada vez más grande, y nos acordamos de la diapo que vimos hace rato, en la que teníamos la gráfica que relacionaba el factor forma con el cociente axial, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que el factor forma es cada vez más grande. Y si es cada vez más grande, cuando pensemos entonces en la fórmula de la viscosidad intrínseca, que depende de ese factor forma, vamos a ver entonces que a medida que voy haciendo estos prolatos cada vez más grandes, pero más alargados, vamos a tener que esa viscosidad intrínseca va a ser cada vez más grande. Quiere decir que acá sí vamos a tener una relación entre el peso molecular y la viscosidad intrínseca, pero ¿por qué? Porque vamos a tener que cuando se modifica el peso molecular, estamos de alguna forma modificando la asimetría de la molécula. Y si modifico la asimetría de la molécula, eso es lo que tiene incidencia sobre la viscosidad intrínseca. ¿Sí? Por Sí. otra parte, para oblatos, volvemos a lo mismo. Esto es un ejemplo que yo me imaginé, que es que tenemos oblatos cada vez más asimétricos. ¿Y qué significa cada vez más asimétrico? Si se dan cuenta, el hecho de cada vez más asimétrico significa cada vez más diferentes de una esfera. ¿Sí? Esto es cada vez más alargado, esto es cada vez más gordito. Más gordito, fíjense que la altura a lo mejor es la misma, pero está cada vez más ancho. Entonces, ese cociente axial otra vez nos da cada vez más grande. Y si el cociente axial nos da cada vez más grande, volvemos a lo mismo que el factor forma nos da cada vez más grande.
¿Se acuerdan que teníamos una gráfica para prolato, otra para eulato? La dependencia no va a ser la misma, pero sí vemos que a medida que crece el cociente axial va a crecer el factor forma. Y si crece el factor forma, va a entonces crecer la viscosidad intrínseca. ¿Por qué? Porque si bien no nos iba a variar ni el volumen específico parcial ni el grado de hidratación, al variar el factor forma nos va a aumentar las viscosidades intrínsecas. Va de tarea, para que lo piensen, que calculen también, esto como hicimos para las esferas, los rangos de viscosidades intrínsecas que le puede dar un prolato o un oblato. ¿Y de dónde vamos a sacar los datos para calcularlo? Tomen los mismos valores de volumen específico parcial y de grado de hidratación que usamos para la esfera, pero tomen también los factor forma de la gráfica que vimos. Entonces, imagínense cuánto les puede dar para cuando tienen un cociente axial de 1,5, de 2, de 4 y demás, como para también ustedes ir teniendo una idea de cuántas son las viscosidades intrínsecas que le pueden ir dando para las distintas formas y para las distintas asimetrías. ¿Sí? Por último, con las macromoléculas barras, gracias por avisar. Vamos entonces con las barras. Las barras lo podemos pensar como que es un prolato exageradamente alargado, ¿sí? O sea, lo estiramos tanto que llegamos a tener una barra. La cuestión es que si consideramos distintas barras, o sea, ya son todas barras, pero cada vez más largas, o sea, que ahora también aumenta el peso molecular de la barra, pero haciendo que sean cada vez más alargadas, vamos a ver entonces que ahora el factor forma va a depender del cociente L sobre D, quiere decir ya no vamos a hablar del cociente axial A sobre B, sino L sobre B, quiere decir el largo sobre el diámetro. De vuelta, si tenemos qué sé yo, si todas estas son proteínas, el volumen específico parcial no se va a ver modificado de manera significativa y tampoco el grado de hidratación. Entonces, a medida que tengamos que este cociente L sobre D es cada vez más grande, lógicamente la simetría es cada vez mayor, el factor forma es cada vez más grande y eso nos va a incidir sobre la viscosidad intrínseca. Si ustedes se van dando cuenta, vieron que la gráfica para los oblatos, a ver si sin hacer mucho lío, ¿ahí me siguen viendo la pantalla? Sí. Bien. Okay. Fíjense que la dependencia del factor forma con el cociente axial es más pronunciada para el prolato que para el oblato. Quiere decir que para el mismo cociente axial voy a tener un factor forma más grande para prolato. Quiere decir que los prolatos, para mismo cociente axial, van a tener mayor viscosidad intrínseca que los oblatos. Y si tengo un prolato súper alargado, que tanto que se hace barra, es decir, esto hace chu, 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 sigue subiendo, ¿qué vamos a terminar teniendo? Una barra, cuyo factor forma evidentemente es muy alto, y que entonces, ¿qué nos va a dar? Una viscosidad intrínseca muy alta, ¿sí? Esto era de forma de hacerles notar que las barras van a tener viscosidades intrínsecas muy, muy altas. ¿Dudas? Bueno, supongamos No, profe. que venimos bien. Bien. Así que esto significa que venimos bien, que entendimos todo hasta acá, que con la forma definida y la viscosidad intrínseca de eso ya estamos bien. Así que nos falta un detallito, que es qué pasa con los ovillos estadísticos. Profe, sí. una pregunta. Si el diámetro de la barra se achica, Sí. ¿importa más que sea largo como para, digamos, que sea más viscoso la solución después o no? Claro, o sea, termina dependiendo del cociente este. Entonces, a ver si te entendí tu pregunta. Si en vez de hacerlo más largo, se Achicamos el diámetro. achica el diámetro, eso va a hacer que sea más viscoso. O, digamos, o para el mismo peso molecular. Se achica el diámetro y se alarga. Claro, ahí está. Sí, sí. Perfecto, gracias. ¿Cómo se imaginan ustedes los ovillos estadísticos? ¿Cómo se imaginan que son? ¿Deformes?
Bien, son deformes se los imaginan parecidos a algo. Eran los auriculares. Es buena esa. Miren, esto es PEG, el PEG es el polietilenglicol, que es con el que van a hacer el práctico, que es un polímero que tiene conformación ovillo estadístico, y es una simulación, digamos, cuando decimos simulación es algo que digamos, no es un dibujito animado así nomás, sino es realmente algo que está hecho, que tiene en cuenta las fuerzas moleculares y demás, ¿tá? Entonces, es una simulación de su comportamiento en el tiempo. En Profe. este Ah, el caso, profe no se ve. no se ve. Profe, no se ve de nuevo. Mandaron share YouTube video, no sé si lo ves. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. Bien, genial. Ahí Ahí estamos. está. Sí, es un video de YouTube y este me lo bajé. Entonces, fíjense que ahí se ve cómo se va moviendo, las chiquititas son las moléculas de agua y lo más grande es el polímero, que justamente se va moviendo, obvio, muy despacito. Esto, además, es el polímero quieto, o sea, en este caso yo lo uso para la clase de viscosidad, pero no es que está fluyendo, ¿sí? Sino que sencillamente está ahí quieto y es como se va modificando su conformación con el tiempo. Ven que por ahí se estira más, ahora los extremos se acercan un poco, como que se va modificando todo el tiempo, pero justamente como dijo una compañera por ahí, se parece esto a los auriculares enredados o no enredados, ¿tá? Bueno, tanto lío era para ver eso. Ahora seguimos, no sé si ahí se ve el power. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, como tiene esa conformación, que lógicamente varía con el tiempo, lo que vamos a hacer es tratar de racionalizar las medidas que uno haga de viscosidad intrínseca, vamos a tratar de relacionarla con otra cosa que va a ser una esfera equivalente. ¿Qué significa una esfera equivalente? Como las propiedades del ovillo estadístico a priori no van a resultar fáciles de relacionar con la viscosidad intrínseca, lo que vamos a hacer es pensar que en vez de tener moléculas con conformación ovillo estadístico, lo que vamos a tener es esferas solas, esferas sueltas, que tienen el mismo comportamiento de flujo que esos ovillos estadísticos. Quiere decir, saco el ovillo estadístico, pongo una esfera en su lugar. Y esa esfera tiene un volumen tal que hace que el comportamiento de flujo sea el mismo. Ahora, ¿el volumen de esa esfera tiene alguna relación con la extensión del ovillo estadístico? Sí, alguna relación tiene, pero no es tan sencilla. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto que tenemos acá en la diapo es el ovillo estadístico visto. ¿Vieron como lo veíamos en el video? Que lo teníamos así a lo largo. Lo teníamos así a lo largo y que se iba en algún momento achicando. Este es como el momento en el que estaba más chiquitito de todos, este es el momento en el que estaba más alargadito. En la imagen que vemos a la izquierda. En la imagen que vemos a la derecha, es visto como si lo miráramos desde acá. O sea, a este lo miráramos desde otro ángulo. ¿Se nota? Es la vista desde el costado. Bien. Sí, profe. Entonces, ven que acá se nota bien que obviamente también es un polímero que tiene una conformación asimétrica, o sea, nosotros estamos poniendo una esfera en su lugar, pero es como querer hacer un pancho con un chisito, por decirlo de alguna manera. Me sobresale por un lado, por el otro lado no. ¿Tá? Entonces, depende de la conformación que estemos contemplando o del momento justo, va a estar más o menos similar la extensión que tenga ese ovillo estadístico comparado con la esfera. La cuestión, lo importante es que por cada ovillo, por cada macromolécula que yo saco y me imagino, a ver, saco entre comillas, ¿no? Me imagino que saco un ovillo y pongo una esfera y que el comportamiento de flujo tiene que ser el mismo. Esa sería la cuestión de la esfera hidrodinámicamente equivalente. Y si entonces ahora lo que vamos a pensar es que tengo una esfera, vamos a pensar que voy a tener que la viscosidad intrínseca, ¿esta fórmula ahora se ve o ya no se ve más de abajo? Sí, se ve, profe.
Bien. Que la viscosidad intrínseca se va a relacionar con el volumen hidrodinámico específico parcial, pero que el factor formado va a ser 2,5, porque ahora nos imaginamos que hablamos de una esfera, ¿está? Con lo cual nos vuelve a aparecer esto que teníamos acá. La cosa es que, creo que también lo han charlado con Viviana, para los ovillos estadísticos suele ser que anda alrededor de 0,5 el volumen específico parcial. ¿Y qué nos va a ocurrir? Si nosotros tenemos acá esta esfera en la que vemos que tengo como que el polímero se sale para los dos lados y todo, ¿qué es? Y además ven que tengo todo esto grisecito que representa la esfera. ¿Qué es todo lo que no es polímero que está dentro de la esfera? Solvente. Agua. Quiere decir que yo lo que hago cuando meto una esfera en vez del polímero es meter una esfera llena de agua, ¿está? O de solvente. Con lo cual, cuando uno analice la viscosidad intrínseca de una solución de moléculas en conformación ovillo estadístico, lo que vamos a llegar es que nos van a dar valores de grados de hidratación muy altos. ¿Pero por qué? Porque estamos metiendo una esfera que básicamente está recontra llena de solvente. Si queremos ver cuál puede ser una expresión para el volumen hidrodinámico específico parcial, podemos pensar que si partimos de una única esfera, que dijimos que iba a ser equivalente a una molécula de ovillo estadístico en solución, podemos pensar que el volumen de esa esfera, multiplicado por el número de Avogadro, nos va a dar el número, mejor dicho, el volumen de un mol de esfera. Si este volumen de un mol de esfera lo dividimos por el peso molecular, nos va a terminar dando como resultado el volumen específico parcial hidrodinámico. Entonces, acá, fíjense que el volumen de esta única esfera, podemos escribir la ecuación de la esfera, la fórmula del volumen de la esfera. Entonces, donde teníamos esto, reemplazamos ahora por 4/3 pi, radio de esta esfera equivalente al cubo. ¿Qué hacemos ahora? Todo esto lo tenemos en cuenta para reemplazarlo en la ecuación anterior. Quiere decir que ahora nos queda una ecuación que nos vincula la viscosidad intrínseca con el radio de esa esfera equivalente. También hay, bueno, desarrollos basados en cuestiones teóricas y empíricas que relacionan el radio de la esfera equivalente con el peso molecular o con una relación de potencia con el peso molecular de la macromolécula de la cual estamos hablando. Entonces, si tenemos en cuenta que ahora, donde teníamos acá el radio, vamos a reemplazar por su equivalente, es decir, por esta proporción o por esta relación de potencia, fíjense que nos queda esta expresión. ¿Y qué vemos ahora entonces? Que tenemos una serie de constantes, fíjense, 2,5, número de Avogadro, 4/3, pi, y este alfa elevado al cubo. Y tenemos, por otra parte, el peso molecular de la macromolécula elevado a la b, elevado al cubo, y acá el peso molecular de la macromolécula. Quiere decir que si esto lo organizamos diferente, vamos a llegar a una expresión que vamos a tener la viscosidad intrínseca, que se relaciona también mediante una potencia con el peso molecular, teniendo una constante y un exponente. Lo que significa entonces es que a medida que vamos teniendo ovillos de mayor tamaño, quiere decir de mayor peso molecular, la esfera equivalente con la cual la vamos a reemplazar es cada vez mayor, y vamos a tener entonces viscosidades intrínsecas cada vez más altas. Me faltan millones de diapos, así que vamos a meterle nafta. Llegamos hasta acá, esto se vio empírico y se vio que no solo se cumple para ovillos, sino que en general se cumple que la viscosidad intrínseca tiene una relación exponencial con de potencia con el peso molecular, y que tanto la K como la A son constantes que van a depender del solvente y de la temperatura,
y que esto además se cumple si tenemos macromoléculas del mismo tipo y de forma similar. Es decir, si tengo prolatos, tienen que ser todos prolatos. Y si tengo proteínas, tienen que ser todas proteínas. No puede ser que mezclemos una proteína con un polisacárido, con un ácido nucleico. ¿Tá? O sea, tienen que ser todas de la misma especie química, por decirlo de alguna manera, y en el mismo solvente, a la misma temperatura y con la misma forma. Particularmente para las esferas, A vale 0, que eso era un poco lo que habíamos visto antes, dicho de otro modo. Si esto vale 0, quiere decir que la viscosidad intrínseca para las esferas es constante, no depende del peso molecular de las esferas. Si a esta expresión le aplicamos logaritmo de los dos lados, llegamos a esto, ¿sí? Que creo que también han visto bastante en Físico-Química 2 esto de hacer logaritmo de los dos lados. ¿Qué nos permite esto? Que si nosotros, para un grupo de moléculas de forma similar, ejemplo, todos prolatos, y peso molecular conocido, determinamos las viscosidades intrínsecas, vamos a tener los distintos pesos moleculares, las viscosidades intrínsecas para cada uno, el logaritmo del peso molecular y el logaritmo de la viscosidad intrínseca. Cuando graficamos, ¿qué vamos a ver? Que vamos a tener entonces esta relación lineal entre el logaritmo de la viscosidad intrínseca y el logaritmo del peso molecular, y a partir de esta gráfica podríamos calcular la pendiente, que es la A, y la ordenada al origen, que es el logaritmo de K, para poder tener esta fórmula. Y de esa manera, ¿qué? Si yo tengo alguna macromolécula que sé que tiene la misma forma y que tiene, si estábamos hablando de proteínas, también es una proteína, puedo calcular o determinar experimentalmente, mejor dicho, su viscosidad intrínseca para a partir de esta ecuación o de esta gráfica obtener el logaritmo de su peso molecular y después su peso molecular. ¿Se les ocurre que tenemos algún problema en trabajar así? ¿En hacer esto? ¿O hasta ahora parece convincente? El A para las esferas no es igual a 0, o sea que no tendría Perfecto. pendiente. Primer problema, para las esferas esto no nos va a servir. Muy buena apreciación. Segundo problema, es muy difícil conseguir tener macromoléculas todas de la misma forma. Puede ser que nuestros patrones que tengamos sea uno prolato, uno esfera, uno barro, uno oblato y demás. Con lo cual se nos complica un montón tener esta condición de que todas tengan la misma forma. Entonces hay una manera mucho más sencilla. ¿Y cuál es? No importa la forma que tenga, lo que sí tengo que tener es que si son proteínas sean todas proteínas, si son ácidos nucleicos sean todos ácidos nucleicos, pero la cuestión es que desnaturalizamos. Y al desnaturalizar, ¿qué tenemos? Todos ovillos estadísticos. Y ahora sí, todos tienen la misma forma. ¿Cómo desnaturalizamos? Según el caso, lo que convenga. Cloruro de guanidina, urea, temperatura y demás. ¿Ya? Hay distintas formas de desnaturalizar. La cosa es que una vez que sí tenemos todos ovillos estadísticos, ahora sí podemos hacer esa determinación de la viscosidad intrínseca y hacer el gráfico del doble logaritmo para obtener una fórmula y a partir de eso poder determinar el peso molecular de muestras incógnitas. ¿Sí? Ahí abajo va en particular para proteína, en cloruro de guanidina, una expresión empírica, pero esto se supone que uno, si va a trabajar de esa manera, tiene que utilizar sus propios patrones. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, esta parte se las dejo, porque nos quedan 5 minutitos, al final me detuve más de lo que hubiese pensado. Esta parte va de regalo, que en definitiva es para charlar sobre qué tipo de peso molecular promedio se obtiene por medidas de viscosidad intrínseca. Lo miran y preguntan cualquier cosa, estamos en la consulta y demás. La cuestión es, les cuento la conclusión, que en definitiva el peso molecular que se obtiene por las medidas de viscosidad, como lo veníamos charlando recién, va a ser un peso molecular que no es ninguno de los pesos moleculares que ustedes vieron con Viviana. No es peso molecular promedio en número, ni peso molecular promedio en peso, ni nada, porque tiene esta fórmula. Y esta fórmula no coincide con ninguna de las que vieron con Viviana. A menos que, justo el A, ese A del que veníamos hablando hace rato, a menos que justo este A valga 1
en cual, entonces ahí les queda la raíz, digamos, que se les va, con lo cual ahí les coincidiría con el peso molecular promedio en peso. Pero en general, este A no vale 1, sino que son valores menores a 1. Entonces, por eso en general tampoco les coincide con ninguno de los pesos moleculares. Pero sí les sirve para hacer una determinación. Y sí les va a servir también, por ejemplo, para poder ver si una muestra es monodispersa, si ustedes pueden obtener el peso molecular promedio en número, promedio en peso, de otra manera, ver si les coincidió o no les coincide. Entonces, esto va a ser también de utilidad, aunque no coincida con ninguno de los promedios que charlaron con Viviana. Por último, las medidas de viscosidad nos van a permitir diferenciar las moléculas según su forma. Sobre todo, es muy, muy, muy notable la diferencia que vamos a tener entre las macromoléculas con forma de barra, justamente porque esto que charlábamos de la gran asimetría que tenían, y el hecho de tener una gran asimetría las diferencia mucho de las globulares. Y una de las cosas que nos va a permitir diferenciarla es si uno tiene una macromolécula en un estado nativo y la desnaturaliza, entonces nosotros veíamos que las macromoléculas nativas globulares van a tener una determinada viscosidad intrínseca, que nosotros calculábamos los rangos para las esferas y iba de tarea para ustedes calcularlos para los elipsoides de revolución, y cuando las desnaturalizamos nos va a dar que esa viscosidad intrínseca es más alta, justamente por el esto de la esfera equivalente que va a estar llena de solvente, y que vemos que no solo aumenta la ordenada al origen, como les decía hace un rato, sino que ven que aumenta la pendiente. Y en este caso estamos hablando de proteínas cuya viscosidad intrínseca en medio nativo es alrededor de 3,7, fíjense que está en el orden de las unidades, y cuando desnaturalizamos, en este caso en cloruro de guanidina, fíjense que se nos aumenta 10 veces, por lo menos, está en el orden de las decenas. Y el por qué fue un poco por esto que fuimos charlando, de que aumenta la hidratación que tiene esa esfera equivalente. Por otro lado, si nosotros tenemos una macromolécula que en su forma nativa es una barra, y cuando la desnaturalizamos pasa a ser un ovillo estadístico, que puede ser como por ejemplo el colágeno, que es una proteína lineal, o el ADN, o sea que son todas macromoléculas con forma fibrosa, tienen una viscosidad intrínseca elevadísima cuando están en su forma nativa. Fíjense que lo vemos tanto en su ordenada al origen como en la pendiente, recordando que siempre lo vamos a obtener del ordenado al origen, y que cuando lo desnaturalizamos disminuye muchísimo. Ven que acá pasamos de la unidad a la decena, y acá pasamos de la centena a las decenas. ¿Está? Entonces ahí también vemos ese cambio. Lo cual entonces, de una manera como muy rápida, nos permite diferenciar claramente entre macromoléculas con conformación barra de macromoléculas con conformación globular. Por último, ¿qué nos tenemos que llevar de esta clase? Y ya los libero. Primero, que esto teníamos que era una propiedad hidrodinámica, y entonces que iba a estar relacionado no solo con la macromolécula en solución, sino con la macromolécula moviéndose en solución. Que llegamos a obtener esta fórmula de cálculo de la viscosidad intrínseca y su relación con el volumen específico parcial y con el factor forma, con el grado de hidratación, como para tener en cuenta justamente como charlamos en algún momento de, dependiendo de los datos que tenga, qué datos puedo obtener a partir de las medidas de viscosidad. Por otro lado, charlamos cómo serían las determinaciones experimentales, y esto sabemos que queda un poco pendiente a cuando retomemos este tema para hacer el práctico. Por otro lado, charlamos también el efecto que tiene sobre la viscosidad intrínseca las distintas conformaciones, y como que lo más novedoso fue esto de charlar sobre el tema de la esfera equivalente, que la vamos a utilizar para los ovillos estadísticos. Y por último, la forma de determinar pesos moleculares promedio en viscosidad a partir de medidas de viscosidad intrínseca. Que eso, ¿se acuerdan que les queda de tarea? Repasar la fórmula, darle una miradita a ver si se entiende a la fórmula para comprender esto de cómo llegamos a la expresión del peso molecular promedio en viscosidad. Espero que les haya sido útil. Les dejo acá la bibliografía, en realidad la bibliografía son las fotos de las tapas de los libros, que si llegan a necesitar,
Creo que algunos están en el Mega, y si no están en el Mega o no los encuentran, me los piden, que los tengo en PDF y se los mando por el grupo de WhatsApp. ¿Vamos? Por lo pronto, Dale, profe. espero que haya sido útil, y si tienen comentarios, preguntas o demás, acá ahora sí dejé de compartir para que me vean a mí.